Bueno, hola Jorge, ¿cuántos años tenés ahora? 38 años. ¿Y a qué te dedicas? Soy licenciado en ciencia política. Bueno, ¿qué edad tenías y a qué banda ibas a ver aquel 30 de diciembre del 2004? Tenía 17 años y iba con mis amigos a ver a Callejeros en República Cromañón, un boliche que había abierto justamente ese año. Y bueno, esta era la última fecha del año, la última noche del año, y la idea era ir a pasarla bien con amigos y disfrutar de la banda que nos gustaba. ¿Y qué recordás de aquella noche? Eh, Lamentablemente soy una persona con una memoria fotográfica muy certera, por así decirlo, y me acuerdo de absolutamente todo. Hay algunas partes puntuales de las que no tengo recuerdo, pero no sé, como desde las zapatillas que tenía puesta el muchacho que me hizo el cacheo hasta el último pibe que pudimos subir en ambulancia, me acuerdo de absolutamente todo. La vuelta a mi casa, toda esa noche con mis viejos, todo. Me acuerdo de todo, lamentablemente. ¿Pudiste salir por tus propios medios? Pude salir por mis propios medios y, y nada, empezar a ver una situación de caos generalizado que en un principio no era tanto, uno tenía como la sensación, en realidad sabía porque en esa época la información corría por otros medios distintos a los de hoy, no existían los celulares, no había cámaras, nada. Eh, que bueno, eh, era una situación de caos total y que a medida que que iban pasando los minutos posterior al incendio se iba agravando todo. En un principio lo que uno pensaba era, bueno, ahora apagan el incendio y volvemos a entrar. Esa era porque ya había pasado una semana antes, se había prendido fuego también Cromañón en un recital de la 25 y en esa época uno se informaba por foros. Y en los foros estaba el comentario y habían comentado todo lo que había pasado en el recital de la 25 y que habían logrado apagar el incendio y que el recital había continuado. Entonces, Ahí quedó la famosa frase de Chabán de apaguen porque nos vamos a prender sí, fuego todos. sí, que eso fue antes de que empiece el recital. Que bueno, antes había tocado Ojos Locos, que era la banda soporte de esa noche. Callejero toca 28, 29 y 30. 28 hay una banda soporte, el 29 otra banda soporte y el 30 era Ojos Locos, la banda soporte. Termina y entre banda y banda se pasa música y en uno de esos temas era Jijiji de Los Redondos, el famoso Pogo más grande del mundo, y en esa canción una persona enciende una candela que empieza a disparar al techo luces de colores que impactaban en el techo y en ese momento sale Chabán, que era el gerenciador del lugar, a pedir por favor, pero de muy mala manera, que no tiren pirotecnia porque ese techo era una lona especial, mentira, era una media La sombra. media sombra. Era una lona especial que estaba diseñada para que podamos escuchar mejor y que si ese techo se prendía fuego, literalmente moríamos todos, que él no quería quedar en la tapa de los diarios como un asesino y que no quería que pase lo mismo que en el shopping de Paraguay. En el mes de mayo en Paraguay se había prendido fuego un shopping en donde los dueños del shopping, por temor a los saqueos, habían cerrado y bloqueado las puertas para que la gente no se robe cosas. Y bueno, eso derivó en 300 y pico de muertos, una de la mayor tragedia de Paraguay. Y bueno, que él no quería que pase lo mismo que en Paraguay, que no quería salir en la etapa de los diarios como un asesino, lo dijo así literalmente. O sea, en realidad, más que un vaticinio, parece que él sabía que era muy posible que pase lo que terminó pasando. Totalmente. Él era totalmente consciente de que ese local no estaba en condiciones de estar abierto en esas condiciones, valga la redundancia. Y cuando vos lográs salir, Sí. ¿volviste a entrar?
cuando yo logro salir volvimos a entrar 3 veces, espaciados de tiempo, porque también había mucha gente afuera que estaba herida y que uno iba encontrando y que iba asistiendo de alguna manera. Y la última vez que volvimos a entrar, que quisimos volver a entrar, ya no nos dejaron porque supuestamente había un peligro de derrumbe que nunca se comprobó, pero era como la manera de la policía de detener a la gente que entraba y salía, porque era mucha gente, porque... es que en realidad el verdadero peligro era el humo, claro, ese humo que se te iba pegando. Claro, pero a ver, en ese momento no tenías ni idea, no pensaba, no te digo que era un humo común como un asado para uno en ese momento, pero era humo, no pasaba nada, sin medir las consecuencias de lo que... Y además no veían nada, ¿no? Estaba todo oscuro. Estaba todo oscuro, y lo único que te cruzabas era gente tirada en el piso que de alguna u otra manera te pedía ayuda con lo que le quedaba de vida, y agarrarlos, rescatarlos y sacarlos. Y bueno, justo hace poco, cuando fue esto de los 20 años y muchos de los recuerdos empezaron a salir de manera más contundente, viste que te dije que me acordaba de todo, de lo único que no me acuerdo son de las caras de las personas a las que yo salvaste. Salvé. Como que esa parte no está en... mirá que hago fuerza. ¿Y alguno no se contactó con vos? No, es que tampoco sabemos qué pasó, si sobrevivió, si no sobrevivió, qué fue lo que pasó después, porque vos en ese momento lo llevabas hasta una ambulancia. Nosotros, particularmente nosotros tuvimos la posibilidad de, a la altura de Avenida Rivadavia y Jean Lloré, parar un colectivo de la línea 7 que venía lleno de gente, donde le tuvimos que explicar al colectivero qué era lo que pasaba. Así rápidamente, el colectivero de muy buena manera le pidió a todos los pasajeros que se bajen, y empezamos a cargar gente en ese colectivo para que lo lleve al hospital más cercano. Pero digamos, toda esa tarea del qué pasó después, la verdad uno no tiene idea. ¿Y vos terminaste internado? Porque después me imagino que algún tipo de control... Sí, tuvimos controles, sí. Tuvimos humo en nuestros pulmones, cosas pegadas, que tuvimos que hacer un tratamiento de nebulizaciones que te iban renovando el aire de los pulmones. Y bueno, eso fue... ¿Por mucho tiempo? Y no, eso fue por el verano, habrá sido hasta marzo. Pero sí, nosotros también teníamos un amigo que se había quedado adentro, que era la persona a la cual nosotros intentábamos entrar a buscar. Yo siempre cuento que esto, de que uno en ese momento entra con la ilusión de que vas a salir con tu amigo en brazos, cual película, y la situación te demuestra que no lo vas a encontrar y que tuvimos que terminar recorriendo hospitales en la madrugada al otro día. Recién lo encontramos al otro día, al mediodía, en una lista, porque obviamente, reitero esto, no había celulares, no había páginas web para nada, digamos. De hecho, ese día habrá colapsado todo, porque todos estaban llamando a gente que pensaba que pudo haber estado en el lugar. Y la única manera que tenías de enterarte era ir hasta los hospitales, chequear la lista de fallecidos, chequear la lista de heridos, obviamente rogando que tu amigo no esté en ninguna de esas listas. Y recién lo pudimos encontrar al otro día en el Hospital Español, que estaba en terapia intensiva y estuvo 45 días en coma farmacológico. ¿Él pudo salvarse? Pudo salvarse, pero nada, fue toda la angustia que nos llevó hasta encontrarlo y saber que estaba bien. O sea, ustedes no llegaron a sacarlo, nunca lo encontraron, lo encontraron después. No sabemos tampoco quién lo sacó, cómo salió. Lo que sabemos sí es que el asmático se desmayó automáticamente por el humo. Cuando se desmaya boca arriba, y cuando vomita, producto de la intoxicación del humo, al estar boca arriba se traga su propio vómito, y eso le generó un montón de complicaciones a posterior. Pero bueno,
tener que llevar adelante toda esa operación de ir a recorrer hospitales, de chequear listados y demás. Y después lo que viviste encima. Sí. Es un montón. Sí. Bueno, yo creo que Cromañón también mostró algo, ¿no? Que creo que caracterizaba al público que iba no por ver en la banda, sino la solidaridad de ese momento, porque hubo un montón de gente que se había salvado y por entrar varias veces a salvar, a buscar a alguien, no salieron. Yo siempre digo lo mismo y no tengo duda de que es la muestra de solidaridad más grande que yo viví. No había manera de quedarte quieto, de volverte a tu casa o de decir, che, bueno, ya está, me salvé, me voy. La situación ameritaba la cuestión de estar ahí, de ayudar y o sea, te surgía la necesidad de ayudar, sí o sí. No podía ser indiferente a lo que estaba pasando. Y eso se llevó la vida de mucha gente que en el afán de volver a ingresar, y esto sin tener conciencia de que el humo que había ahí era lo tóxico que era, terminó falleciendo. Esas cosas, ¿viste? Es como yo siempre digo, yo fui a ver un recital de rock. No fui a salvarle la vida a nadie, no fui a estar tan cerca de la muerte. No, y nadie te prepara además para semejante hecho. Y menos creo que a la edad que al menos yo tenía y que mis amigos teníamos, donde a los 17 años sos invencible y no te importa nada y pensás que nunca te va a tocar nada. Eso te pega un baño de realidad bastante fuerte. Para cualquiera, y más cuando sos chico. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años después de Cromañón? ¿Contabas que eras un sobreviviente, a gente que no te conocía? Yo particularmente no, salvo que saliera el tema o algo por el estilo, porque bueno, posterior a Cromañón hubo mucha estigmatización sobre que éramos unos negros de mierda, que habíamos ido a un lugar, unos inconscientes, que habíamos ido a un lugar que se podía prender fuego y prender bengalas adentro del lugar. Había un montón de cosas que particularmente no se correspondían, muchos prejuicios de parte de la sociedad que no se correspondían con lo que nosotros habíamos vivido y con lo que nosotros habíamos ido a vivir también ese día, que era el contexto del rock, lo que pasaba, era algo totalmente normal. Bueno, es que los medios tampoco ayudaban. No, fue desde el día 1 en los medios de comunicación hubo una estigmatización muy grande para nosotros como público, ¿no? Y la verdad es que eso, al menos a uno lo hacía como retraerse y decir, no, bueno, no digo nada. Si sale el tema, si alguien pregunta, sí, pero no decir nada, ¿viste? Fue bastante duro porque también uno veía la tele y veía que se decían cosas que no eran realidad o que... Bueno, se hablaba esto de que funcionaba una guardería en el baño, claro, de mujeres. Y mis amigas habían ido al baño esa noche y no había nada de ese estilo. Entonces vos decís, che, encima esto... encima de la tragedia, mentir. Claro, no, pero aparte la edad que uno tenía, es como, che, pero ¿qué sabés vos si tenés 17 años? No hables, ¿entendés? Era eso. Entonces uno optaba por el silencio, hasta que entendió que había un momento en el cual era necesario empezar a alzar la voz y hacerse escuchar. ¿Y vos cuánto tiempo o al menos a vos cuánto tiempo te llevó a empezar a hacerte escuchar? Yo particularmente, como que en mi casa se hablaba mucho de política todo el tiempo, vengo de una familia que siempre militó políticamente y yo volqué toda mi libido, por así decirlo, o todo lo que me había sucedido a mí en la cuestión política, de decir, che, bueno, esto pasó por cuestiones políticas, hay que trabajar para que esto no vuelva a suceder desde este lado. Entonces yo me dediqué muchísimo a eso y
como que la cuestión cromañón había pasado a otro plano, ¿viste? Como que transformaste el dolor en militancia. Sí, y la verdad es que me costó integrarme a alguna organización, a alguna agrupación, hasta que después con el paso de los años, si bien siempre me representó No Nos Cuenten y siempre fui a los actos de No Nos Cuenten los 30 de diciembre y siempre compartía en redes sociales, en Facebook en ese momento, lo que se hacía desde No Nos Cuenten, pero me costó entrar a participar en una organización de manera más activa. ¿Nos contás, perdón, un poquito, Sí. porque por ahí la gente no sabe de qué se trata No Nos Cuenten, tienen un libro también? Sí. No Nos Cuenten es una organización de familiares y sobrevivientes de Cromañón que justamente se forma en el año 2005, finales de 2005, principios de 2006, en donde justamente este grupo de chicos y chicas, al ver que había mucha mentira en los medios alrededor de todo lo que había sucedido, decidían no callarse y salir a contestar en la medida de lo que podían, ¿no? Porque había pasado un año. Había pasado un año y ya habían tomado mucha relevancia en los medios los padres, que obviamente hablaban desde el dolor y hablaban desde el dolor de haber perdido un hijo o un familiar y como que para los medios vendía mucho más el hecho de que hable un padre a que hable un pendejo que era un sobreviviente. Entonces ahí es donde No Nos Cuenten empieza como a querer mostrar que había otra mirada, otra campana, otras cosas de las que se podían hablar y empieza con distintas acciones en este caso, que eran, por ejemplo, no sé, ir a las marchas de los 30 con las remeras amarillas que decían callejeros inocentes, como empezar a mostrar que había otra voz y otro relato de lo que había sucedido. Y bueno, a partir de ahí empieza No Nos Cuenten a formarse, a crecer, con un rol muy activo en los juicios, en todos los procesos judiciales que se fueron llevando adelante, en las protestas por la atención psicológica debida que deberíamos haber tenido en aquel momento los sobrevivientes y familiares también. Entonces, con el correr de los años me fui acercando cada vez más, ya dejé de hacer solo compartirlo en redes y bueno, hace 5 años, 4, sacamos Voces, Tiempo, Verdad, que es un libro en el que intentamos contar, esto fue escrito junto con Bruno Laroca, que es un periodista de la revista Rolling Stone, muy prestigioso dentro del mundo del rock, que nos ayudó con la manera de escribirlo, con la información, con la investigación que había que hacer para el libro. Y escribimos junto con Bruno Voces, Tiempo, Verdad, que es tratar de recopilar testimonios de las distintas aristas que involucraron a Cromañón y juntar relatos de distintos protagonistas de esas aristas que nos cuentan, no sé, desde un Zaffaroni que habla desde que él en ese momento era miembro de la Corte Suprema, que cuenta cómo se vio la cuestión judicial desde adentro, una Estela de Carlotto que hace el prólogo, donde habla de la importancia de los derechos humanos y de lo que nos tocó vivir como sociedad. Víctor Hugo Morales, que tiene un momento para hablar de cómo se vio desde el periodismo toda esta cuestión también. Está Fabio Lacoya, que lo hace desde la parte de la psicología social, que también tuvo un rol muy activo desde la psicología, los músicos, cómo desde todas las partes que se vieron involucradas, cómo se vivió ese momento, ¿no? Es un trabajo periodístico de sí, recolección. Obviamente, ni hablar de todo lo que vino también después con el tratamiento mediático, con la causa judicial. ¿Está disponible el libro? Sí, el libro está disponible, lo encuentran en la página de No Nos Cuenten. Ahí en Instagram y demás está el link para poder comprarlo. Se hacen envíos a todo el país, a todo el mundo, porque después fuimos a presentar el libro a Europa también. Bien. Lo cual también
nos llena de orgullo y de alegría poder estar hablando de lo que nos pasó a más de 10.000 kilómetros de nuestras casas, y el interés que había en la sociedad, por ejemplo, española de escucharnos hablar. La verdad que llegamos con el libro a lugares que no pensábamos. Recorrimos 52 ciudades en la Argentina presentándolo, que también uno dice, bueno, Cromañón pasó en Buenos Aires, pero fuimos a Jujuy y había 80, 90 personas esperándonos para poder charlar del tema. En Salta lo mismo, Santiago del Estero ni hablar, muchos lugares donde uno los ve como lejanos y de repente hay un interés por saber qué fue lo que pasó, que más que nada creo que es esto de mantener viva la memoria para que no se vuelva a repetir. Bueno, para vos, ¿se hizo justicia? Porque hubo muchos años del juicio, encarcelamientos, escarcelamientos. Sí. Yo creo que justicia hubo. Hay gente que cumplió su condena, hay gente que fue condenada y que cumplió su condena. Ese caso de Callejeros, por ejemplo. Es el caso de La Banda, por ejemplo, donde el cantante cumplió 7 años de prisión. Por estrago culposo, ¿no? Sí, seguido de muerte, sí. Donde de repente el escenógrafo de La Banda, que es una persona que era amiga de La Banda, un chico amigo al que le pidieron que pinte un telón para ponerlo de fondo, y se terminó comiendo 3 años de prisión. Que se terminó comiendo más pena que la funcionaria que había habilitado el lugar. Entonces, a ver, justicia hubo. Lo que sí podemos discutir es si esa justicia apuntó a los verdaderos culpables de la cuestión. Para vos, Callejeros tuvo responsabilidad. En lo que a mí respecta particularmente, no. Yo entiendo que, a ver, cuando pasan estas cosas o cuando suceden estos hechos así, la sociedad en general requiere de culpables. Requiere que la justicia exponga y ponga arriba de la mesa la cabeza de cada uno de los culpables. En este caso cayeron los pibes, el representante de la banda, el dueño, el gerenciador del lugar, el dueño del lugar, 2 bomberos, 2 policías, 2 funcionarios del gobierno, 3 funcionarios del gobierno de la ciudad, y para de contar. El jefe de seguridad del lugar de Cromañón también. Y Ibarra, que bueno, se vio. No, Ibarra ni siquiera fue llamado a declarar nunca por la justicia. Fue encontrado culpable para ser destituido como jefe de gobierno. O sea, hay un poder del Estado que lo encuentra culpable, pero el otro poder del Estado ni siquiera lo llama a declarar en la causa. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Nunca pagó ninguna condena judicial. Fue como un costo político, pero no una justicia. Claro, ahí yo lo que siempre digo y lo que siempre cuento, porque hay que ubicar el contexto a veces, ¿no? En el que sucede en Cromañón. Cromañón sucede en el año 2004, donde veníamos de una crisis del 2001, en donde la política estaba empezando a reconstruirse, estaba empezando un camino de reconstrucción después de ser señalada por el famoso que se vayan todos y demás, y en el que un caso de corrupción que iba a marcar como es Cromañón, que es un caso de corrupción, porque el lugar estaba habilitado. Remarquemos que yo fui esa noche a un recital, a un lugar que estaba habilitado por el gobierno de la ciudad, que no tenía, de los 15 matafuegos no funcionaba ninguno, que la puerta de emergencia estaba cerrada con candado, que no funcionaban los cartelitos de emergencia de salida ni nada, que no había, las mangueras que había estaban pinchadas en caso de incendio. O sea, el lugar aún así, los extractores de aire habían sido tapados para poner una cancha de fútbol arriba, para poder seguir facturando, y esos extractores de aire hubieran salvado a la gente porque el humo se hubiese ido por ahí, y el lugar aún así estaba habilitado por el gobierno de la ciudad. Bueno, y perdón, años después, de hecho, terminan tirando las zapatillas que había dentro de Cromañón, las tiraron con contenedor, ni siquiera avisaron. Sí. ¿Cómo es posible que haya pasado eso? Bueno, ese es el tema que nos lleva a nosotros después a pelear por la expropiación del lugar. Es un espacio de memoria. Bueno, todavía estamos esperando que lo sea. O sea, hay una ley ¿Todavía no lo es? Hay una ley que dice que lo es, pero todavía el Estado Nacional no implementó la ley. ¿Esto de cuándo salió la ley? El tema es así. En el año 2017,
a finales del 2017, principios de 2018, Sí. la justicia le vuelve a entregar al dueño del lugar, que era Rafael Levy, al dueño del lugar las llaves de Cromañón. Un día un familiar de una víctima está pasando por ahí y ve la persiana levantada y ve que están sacando cosas de adentro y gente que entra con baldes de pintura. Esto activó automáticamente las alertas entre todos los padres, entre todos los sobrevivientes, y pedimos que por favor inmediatamente paren con lo que estaban haciendo ahí. Y en ese momento surgió la idea y la necesidad de hacer una ley de expropiación. Increíble, porque algo parecía lógico, que sí. no se tenía que hacer, que no se tenía que tocar. Sí. No importó nada. Nada. Y después descubrimos que se llegaron a hacer reformas, que se estaba como preparando el lugar como para volver a ver si podía volver a funcionar algo ahí. Bueno, en esa ley de expropiación se votó unánimemente en el Congreso, pasó por la Cámara de Diputados, pasó por la Cámara de Senadores, todo esto llevó el proceso durante todo el 2018. Y algo paradójico de todo esto es que en el año 2019, ya con elecciones en el medio y demás, que es donde, bueno, de repente esto pasaba a la Secretaría de Derechos Humanos, donde de repente había un gobierno que uno entendía que era más proclive a los derechos humanos y demás. A las políticas de memoria, claro. De memoria y demás, empezamos a ver que no avanzaba. Y cuando pudimos descubrir qué era lo que estaba pasando, descubrimos que, claro, la secretaria legal y técnica de la presidencia era Vilma Ibarra, hermana de Aníbal Ibarra, y que era ella la que estaba frenando todo. Así que la última semana del gobierno de Alberto Fernández se firmó la reglamentación de la ley y ya quedó en manos de este gobierno, que sabemos que los derechos humanos no le importan demasiado. No están en la agenda. No están en la agenda, entonces es por eso que hoy por hoy seguimos esperando la implementación de la ley y que... Hay que exigirla porque la ley está. Sí. De hecho tuvimos que votar una renovación porque se estaba por caer la ley de vuelta. El año pasado tuvimos que votar una renovación que salió por 5 años. Igual esto, no termino de entender cómo por 5 años. Debería ser un espacio de memoria para siempre. Sí, lo que pasa es que se vota la extensión del tiempo de reglamentación. Si el Estado de Argentina en un momento no lleva adelante la ley, se cae todo el proceso. Pero bueno, ahora el año pasado logramos eso y nada, estamos a la espera. Pero bueno, más allá de esto, porque había algo de la pregunta anterior que no llegué a desarrollar, que es este tema de, bueno, en ese contexto del 2001, post-2001 y demás, yo creo que la justicia lo que hizo fue salir al rescate del poder político de ese momento, desviando el foco totalmente hacia la banda, en este afán de que los músicos de callejeros, claro, que aparecen en todos lados. En este afán de que la sociedad requería de culpables, que exige culpables, la justicia cortó por el hilo más fino y fue directo a la banda, el representante, el dueño del lugar, el gerenciador, los inspectores, los 2 policías, los 2 bomberos, y ahí. Y paremos de cortar, porque si sigue esta cadena, llegan a lugares donde de repente... a lugares políticos. Claro, de vuelta volvemos a un lugar de, la corrupción... que fue la culpable, la que los mató. Obvio. Los verdaderos responsables. Entonces, en ese afán de cubrir al poder político, la justicia hizo todo ese trabajo sucio de cortar por el hilo más fino. No, la verdad, te iba a preguntar, vos hablar un poco de esto, si el Estado los había acompañado de alguna manera, sobre todo en los años posteriores, si tuvieron algún tipo de reparación histórica, tratamiento psicológico. Tuvimos tratamiento psicológico y el gobierno de la ciudad en ese momento nos daba sesiones en los hospitales públicos de 20 minutos cada 15 días.
esa es la contención psicológica que el Estado nos brindaba, por eso... ¿De qué tiempo a qué tiempo fue esta política de 20 minutos a 2 semanas? No, fue casi permanente, hasta que una de las cosas que me enseñó Cromañón es que todo lo tenés que pelear y todo lo tenés que luchar. Hasta que pudimos lograr a fines del año pasado una ley de reparación histórica, a fines del 2025... No, a fines del 2024 logramos una ley de reparación histórica. Recién en 2024. Sí. Y uno que piensa, ¿no?, que en materia de derechos humanos estamos más avanzados. Sí. Logramos una ley de reparación histórica que contempla una atención psicológica, un subsidio total a los remedios y demás. Digamos, para que te des una idea de la nula contención psicológica que hubo, y salvando las grandes distancias entre un evento y otro, pero el promedio de la tasa de suicidios de Cromañón es equivalente a la tasa de suicidios de los pibes de Malvinas, salvando las distancias y la cantidad de gente involucrada, pero la tasa es similar cuando las comparás en ese sentido. Bueno, nombrás Malvinas y también ahí justamente hay otra gran falda del Estado que también dejó abandonados a los pibes. Y de hecho, la cantidad de suicidios fue posterior a la guerra que los muertos en la guerra. Total. Acá la tasa de suicidios es exactamente igual. En ese sentido, ¿no? Promediándolos es exactamente igual. ¿Y algún tipo de pensión o algo? Porque digo, pasa Cromañón y vos después continuar tu vida, que es lo que todos queremos, pero lo más difícil, de repente salir a buscar un laburo y todo eso. ¿Hubo un tipo de compensación económica en esos años, en ese periodo? Hubo un proceso de empadronamiento que duró un mes sin difusión de parte del gobierno de la ciudad, que te enterabas solo, en mi caso particular me enteré porque mi vieja laburaba en el gobierno de la ciudad y alguien le tiró el dato de, che, mirá que salió esto, mi vieja lo difundió lo más que pudo, pero de lo que es el universo de sobrevivientes y de familiares no llegó ni al 10%, donde te daban 600 pesos, en ese momento eran 600 pesos por mes, para sobrevivientes y 1.200 pesos para los familiares de víctimas. Que eso se fue como prolongando en el tiempo, se quedó, pero ¿qué pasó? No hubo un reempadronamiento, o sea, ese 10%. Ese 10% quedó y quedó. Lo que logramos es que ahora con esta ley de reparación se abra ese padrón. Hoy estamos de vuelta en lucha porque el gobierno de la ciudad tiene tiempo, o sea, el plazo para abrir el padrón y para cerrarlo es hasta noviembre de este año y viene estirando los plazos y ya venimos viendo que la jugada viene de estirar los plazos, cosa de cerrar en noviembre y que hayan entrado la menor cantidad de sobrevivientes posibles. Entonces es como que todo el tiempo tenemos que estar en la rueda, todo el tiempo. Esta ley de reparación histórica existe hace 12 años. En esos 12 años esa ley de renovación se tenía que dar cada 3 años. O sea, nosotros cada 3 años teníamos que ir a la legislatura, visitar a los legisladores electos nuevos, comentarles quiénes éramos, pasar por un proceso de revictimización que lo tuvimos que pasar 4 veces hasta que esta vez logramos que la ley sea vitalicia. Por ende, no tenemos que volver a presentarnos ante nadie. ¿Y qué derechos le da la ley? Y la ley nos da el derecho de acceso a la salud mental, el reempadronamiento para poder cobrar el subsidio, los medicamentos, ¿sí? También bolsa de trabajo, comprende un montón de situaciones. Todo esto producto de la lucha de ustedes. Sí, por eso te decía, si hay algo que me enseñó Cromañón es que todo lo tenés que luchar todo el tiempo, porque en cuanto vos dejás a la libre conciencia o al libre albedrío del Estado, la política se aprovecha y mira para otro lado enseguida. Entonces tenés que estar todo el tiempo encima de esas cosas. Bueno, eso también nos va a quedar como responsabilidad, ¿no? Para siempre, para garantizar estos derechos, porque cuando acá no reclamás, no se cumple nada. Total. Y bueno, algo de lo que hablábamos antes, que yo te decía, que cuando hablamos de memoria, verdad y justicia, incluimos a los 30.000,
pero también incluimos a Cromañón, incluimos también a las víctimas de lo que pasó en Once, incluimos, ¿no?, a los veteranos de Malvinas, esto que yo te hablaba de que es necesario juntar las banderas de la memoria. Y bueno, y te quería preguntar, vos qué le querrías decir a la gente que ve esta entrevista, a los pibes que te están escuchando, a los que hemos vivido también Cromañón, no desde adentro, pero sí lo hablábamos antes, que creo que todos nos acordamos qué nos pasó ese 30 de diciembre. Que la mejor manera es cuidarnos entre nosotros. Que nadie nos va a cuidar mejor que nosotros mismos, a nosotros y a los que tenemos alrededor. Que cuando vos crees que vas a un lugar a divertirte y a pasar un buen momento con amigos, no estás exento de que, como te comentaba antes, no estamos exentos de que una persona por ambición o por dinero mire para otro lado y se podría volver a repetir algo así. Y se pueda volver a repetir algo así. Entonces pasa a ser más una cuestión de cuidado entre nosotros, de darnos cuenta que esto puede volver a pasar y que no nos vamos a cuidar mejor más que nosotros mismos, digamos, nos vamos a cuidar mejor entre nosotros mismos antes que esperar que lo haga alguien o que lo haga el propio Estado. Lamentablemente... ustedes son el ejemplo de lo que es lo colectivo, ¿no? Sí, en una sociedad que hoy en día está muy individual también, ¿no? Sí, nosotros todo lo que logramos lo logramos colectivamente. No hubo esfuerzos individuales, no hubo ningún Mesías ni ningún Salvador que vino y dijo, no, vamos, yo voy a luchar por los familiares y los sobrevivientes de Cromañón. No, esta lucha la tuvimos que llevar adelante entre todos y pelear todos. Bueno, el proyecto de ley, la ley que hoy en día deberían hacer efectiva, sí. ¿Lo hicieron ustedes? Sí, tanto la ley de expropiación como en el universo de Cromañón las organizaciones siempre hubo divisiones, por esto que hablábamos anteriormente acerca de la culpabilidad de la banda y demás, pero en estos temas, cuando hubo que pelear la expropiación y cuando hubo que hacer la ley de reparación histórica, nos unimos todos sin importar a quién bancaban, a quién no. Eso fue un proceso muy bueno que se dio y en donde todos priorizamos el bienestar de todos por sobre lo que pensábamos que habían sido los responsables. Entonces eso demuestra que cuando queremos podemos dejar diferencias de lado que parecen insalvables y podemos tirar todo para un mismo lado y sacar las leyes que realmente necesitamos todos para estar mejor. Al pibe Cromañón afectó directamente a una clase social media baja y baja de la Argentina, que eran los pibes que son hijos de los laburantes, que viven en barrios en contextos muy difíciles, en donde no es color de rosa la vida y atravesar toda esta tragedia y toda esta masacre es un camino muy duro y que si no lo haces acompañado todo se dificulta mucho más. Entonces en ese sentido la lucha colectiva y la militancia colectiva hizo que podamos atravesarlo mucho mejor. Yo no sería lo que soy si no fuese por mis compañeros de organización y por lo que me enseñan a luchar y a pelear por las cosas que hoy son necesarias a 21 años después todavía. ¿Y para vos qué significó Cromañón y qué significa hoy? En mi vida Cromañón es un antes y un después, saber que la muerte está ahí y que uno no sabe en qué momento puede aparecer y puede estar tan cerca de uno. Le das mucho más valor a la vida, agradeces agradeces ese abrazo con tu vieja, con tu viejo,
agradeces la posibilidad de estar con tus amigos y que no falte nadie. Y la otra parte era... ¿Y qué significa para vos hoy? Para mí hoy. Porque encontraste un lugar, ¿no? Desde un colectivo que pelean por Cromañón y también por otras causas, ¿o están enfocados a Cromañón? No. Lo que sucede con Cromañón es que te das cuenta que es una problemática social, que no es solamente tuya, sino que hay muchos momentos en que Argentina es Cromañón. Wow. Y encontrarte con esas cosas, con esos panoramas y ver desde qué lado vos podés aportar un granito de arena para que los argentinos somos bastante la memoria floja. Y tener un lugar desde donde aportar a que la memoria siga viva, a que estemos más atentos a que no se puedan repetir ciertas acciones o ciertas cosas en nuestra historia. Que la corrupción no vuelva a matar. Total. Es encontrar un lugar de militancia y de lucha lindo, que le vuelve a dar un sentido a la vida, ¿no? Le vuelve a dar un sentido al por qué uno le tocó quedarse. Entonces es eso, es encontrarle un sentido a lo que estamos haciendo acá y para qué estamos acá. Quizás sea eso el sentido, tratar de que esto no se vuelva a repetir y que ningún pibe tenga que pasar por lo que yo pasé a esa edad. Y que solamente nos vayamos a divertir y a pasar un buen momento con amigos. Bueno, hay toda una generación, la mía inclusive, que le está agradecido también por la lucha que hicieron ustedes, porque la verdad que les pasó a ustedes, pero les pudo haber pasado a cualquiera. Les podría haber pasado a cualquiera, reitero, seguimos estando atentos porque les puede pasar a cualquiera, pero uno trata de dejar todo y más para que no vuelva a suceder. Hace unos días salió un video de unos chicos en una escuela de Catamarca que hacían una guerra de bengalas. Y ver esas imágenes a uno le duele porque es volver a pensar que no aprendimos nada. Entonces... Bueno, ahí está la importancia de la memoria, ¿no? Sí, de llegar a todos los lugares. Sí. Porque seguramente esos pibes no tenían idea de lo que pasó, de lo que significa, ¿no? No. Para nosotros una bengala, una candela... Son 4 pibes en un aula disparándose la candela a metros de distancia. Ni siquiera estamos hablando de que la estaban disparando contra un techo, como pasó esa noche, pero por eso uno sabe que no estamos exentos de volver a vivirlo, pero a su vez trata de dejar todo en la cancha y más para que no se vuelva a repetir, para que las nuevas generaciones, los pibes que no lo vivieron o que no lo vieron, entiendan que esto no puede volver a pasar, que no es... que costó mucho Cromañón en sí para regalarnos a que vuelva a suceder. Bueno, gracias Jorge y los invitamos a ver, ustedes están en Instagram. Estamos en Instagram, @nonoscuenten, y creo que estamos en Instagram. Si querés, creo que está Facebook también, pero yo no uso mucho esa red social. Pero van a estar Instagram, en varios lugares, en varios eventos. Sí, ahora tenemos el 26 de marzo en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Derecho, charlas. Hoy nos llegó la declaración de interés del libro de parte del Consejo Deliberante de Rosario también, así que nada, vamos donde nos llaman, damos charlas en colegios, damos charlas en universidades, bueno, el 30 de diciembre hacemos el acto homenaje a familiares y sobrevivientes, estamos todo el tiempo haciendo cosas. Acciones sociales, estamos llevando con lo recaudado del 30 de diciembre, llevamos alimentos no perecederos a comedores de Capital y de todo el país, porque ahí tenemos gente amiga en Chaco que le mandamos la mercadería y ellos
la llevan a distintos comedores, gente en Mar del Plata, gente en Córdoba, bueno. La info de en dónde cooperar con esto, todo en la página. Todo en la página, está todo en No Nos Cuenten. Y bueno, la parte más importante que quizás no estoy comentando antes de cerrar, Sí, es claro. que particularmente con el libro y con la venta del libro, nosotros hace ya 5 o 6 años que tenemos un programa que se llama Desde Adentro, en donde está armado justamente por psicólogas que son sobrevivientes también, que se fueron formando y con el paso de los años decidieron abrir este programa, en donde le damos atención psicológica gratuita a sobrevivientes y familiares. ¿En dónde los buscan? ¿En las redes también? Sí, también ahí en No Nos Cuenten, y que con la compra del libro están colaborando a que ese programa se pueda sostener en el tiempo. Importantísimo, además de tener un libro valiosísimo, están ayudando a sobrevivientes. Los invitamos a todos aquellos a que quieran colaborar, que esas son las maneras en que lo pueden hacer. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.